lesivos. Luego los tipos y complicaciones de enfermedad ciopéptica, en sus ramas esofágicas, gastroduodenales y algo sobre el divertículo médico. Posteriormente vamos a ver algo de las imágenes diagnósticas, diagnósticos diferenciales de la enfermedad ciopéptica, patologías asociadas y por último tratamiento. Ahora, inicialmente, vamos a ver algo de la epidemiología de la enfermedad ciopéptica, que es uno de los trastornos patológicos que más aqueja a la población mundial. Vamos a ver que aproximadamente 4.5 millones de personas en el mundo sufren esta enfermedad, este trastorno. Eso nos da una prevalencia de aproximadamente 1.8% del total de la población. Vamos a encontrar focos de enfermedad ciopéptica en distintos continentes. Vamos a encontrar que en Asia los países más afectados son Japón, Irán y China. En el continente europeo los países más afectados son Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia, Italia y Hungría. En Oceanía los afectados es Australia. Estas interrogaciones vemos que nos están enfocando como los puntos más deprimidos, por decir así, del mapamundo en general, los puntos como más tercermundistas. En estos países, en estos continentes, podemos ver una gran prevalencia de Helicobacter pylori. Se sabe que de cada 100.000 personas que tienen enfermedad ciopéptica, una muere y 30 más deben ser hospitalizadas por esta causa. Y el 40% de la población en general ha sufrido algún momento de su vida o ya sufrió síntomas clínicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Vamos a ver algo de la prevalencia del Helicobacter pylori en el mundo, que como ya sabemos es causa de un gran porcentaje de la enfermedad. Bueno, tenemos una alta tasa de infección por Helicobacter en África, en América Central y América del Sur. ¿Por qué? O sea, esos países que encontramos aquí son países con poco desarrollo, pocas cantidades de higiene y todo eso. Los países menos afectados son entonces países del noroeste de Europa, de Norteamérica y Australia. En los países occidentales, con infección por el Helicobacter pylori, de los más desarrollados dan aproximadamente un 20 o un 40%. En cambio, en los países tercermundistas la infección está asociada en un 60 u 80%. Bueno, enfermedad ciopéptica en Colombia y Latinoamérica. En Latinoamérica, la infección por el Helicobacter pylori ocupa entre un 80 y un 90% de los diagnósticos de enfermedad ciopéptica. En Colombia, aproximadamente el 80% de la población tiene gastritis, de la cual 70 o 80% son causadas por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, a su vez, es causante del 90% de las úlceras duodenales y del 50 a 80% de las úlceras gástricas. La mortalidad por úlcera péptica en Colombia está en un índice de 43 por millón y en una prevalencia de 0.7 para muchos. Bueno, ahora sí, adentrándonos en la fisiopatología de la enfermedad, podemos evidenciar que la enfermedad ciopéptica es el resultado de un desbalance en los mecanismos de lesión y de defensa de la mucosa en general, sea gástrica, duodenal o esofágica. Vamos a ver que en la defensa podemos encontrar principalmente el moco, el transporte a través del epitelio, el flujo sanguíneo y las prostaglandinas. Dentro de los factores lesivos tenemos el ácido clorhídrico, la pepsina, factores ambientales como el alcohol, el tabaco, los alimentos AINES, el Helicobacter pylori y la radiación. Y por último tenemos factores lesivos, el estrés, que en sí el estrés sumado a factores como trauma craneoencefálico, insuficiencia renal crónica, estadios en unidades de cuidados intensivos y quemaduras aproximadamente de un tercio del total de la superficie corporal. Posteriormente vamos a explicar cada uno de estos factores. Muy buenos días. Como lo había dicho mi compañero, la enfermedad ciopéptica es el resultado de un desbalance entre los factores de defensa y los factores lesivos. Tenemos que los mecanismos de defensa se encuentran clasificados básicamente por tres tipos: unos mecanismos de defensa preepiteliales, unos mecanismos de defensa epiteliales y mecanismos de defensa posepiteliales. Como vemos en la gráfica, los mecanismos de defensa preepiteliales son todos aquellos que se encuentran por fuera de la mucosa, y los mecanismos de defensa epiteliales y posepiteliales incluyen la mucosa y los procesos fisiológicos que ocurren a nivel de la pared del órgano afectado. Los mecanismos de defensa preepiteliales se encuentran constituidos básicamente por la barrera mucosa, que constituye primordialmente el mecanismo de defensa más importante de la enfermedad ciopéptica, y secundariamente detritos celulares y fibrina. Entre los mecanismos de defensa epiteliales se encuentran los procesos de transporte que disminuyen la concentración de hidrogeniones en la mucosa.
como constantemente existe un flujo de hidrogeniones hacia la pared del órgano afectado, entonces deben haber mecanismos representados por transportadores como INH, con transportadores de sodio e hidrogeniones, y con transportadores de sodio y bicarbonato. Al mismo tiempo, se encuentra el proceso de restitución y migración continua del epitelio que conforma el órgano. Dentro de eso se encuentran factores de crecimiento como el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformante alfa. Por último, encontramos los mecanismos de defensa posepiteliales, que se encuentran básicamente conformados por el suministro de nutrientes, la irrigación, el flujo, el drenaje de agentes lesivos básicamente conformados por los hidrogeniones, y los inductores de protección epitelial, que son los secretagogos antiulcerosos. Como vemos en esta gráfica, encontramos los mecanismos de defensa preepiteliales, que ya vamos a hablar posteriormente de ellos, que se encuentran conformados por el bicarbonato, la mucina, el agua y el bicarbonato, y todo lo que conforma la barrera mucosa. Los fosfolípidos, la fibrina y los nitritos, como yo lo había dicho, conforman una defensa secundaria. Dentro de los mecanismos de defensa epiteliales y posepiteliales encontramos en azul los mecanismos de defensa epiteliales. Vemos cómo existen contratransportadores de sodio hidrogeniones denominados INH, que entran sodio y extraen hidrogeniones hacia la luz o hacia la superficie vasolateral, con el fin de que esos hidrogeniones no vayan a afectar la pared del epitelio del órgano afectado, y con transportadores de sodio y bicarbonato, con el fin de neutralizar a nivel de la pared todo el efecto lesivo de los hidrogeniones. Y en verde encontramos los mecanismos de defensa posepiteliales, que son la estimulación de la secreción por agentes secretagogos antiulcerosos como la secretina, el péptido intestinal vasoactivo, y el drenaje de sustancias lesivas, especialmente los hidrogeniones. Como ya había dicho anteriormente, el aspecto que más se afecta a nivel de la enfermedad cidopéptica en cualquier órgano en el tracto gastrointestinal es la barrera mucosa. Tenemos que la barrera mucosa constituye una barrera química y a la vez física de todos los agentes lesivos, que después vamos a hablar de ellos. Básicamente se encuentra compuesta por sustancias alcalinas como el bicarbonato, sustancias hidrófobas como los fosfolípidos y los complejos barreras, representados básicamente por la mucina. Y tenemos que en el estómago se encuentra conformado por el moco soluble y el moco adherente. Fisiológicamente interviene, como ya lo había dicho, como un complejo neutralizador representado por el bicarbonato, el complejo barrera representado por la mucina y el complejo barrera físico-química conformada por la unión de todos esos aspectos. Características físicas y composición. Existen en el estómago dos capas básicas que conforman la barrera mucosa: el moco soluble y el moco adherente. El moco soluble es una estructura superficial conformada por agua y mucina en poca proporción, bicarbonato en poca proporción, y el moco adherente, que se encuentra conformado más por mucina, más por bicarbonato. ¿Y por qué se produce esto? Porque, como vemos acá, existe un gradiente de bicarbonato que a medida que se va acercando al moco adherente se va haciendo más concentrado, haciendo que el flujo de hidrogeniones sea neutralizado, y por tanto aquí no se active la pepsina. Así encontramos que la concentración de mucina en el moco soluble, debido a que la pepsina se encuentra más activada, se encuentra en menor proporción, mientras en el moco adherente existe más proporción de mucina y por tanto más protección. Uno de los aspectos que podemos considerar que son importantes es que la concentración de bicarbonato, su producción, disminuye con la edad, y eso es un factor que influye en la enfermedad cidopéptica en los ancianos sobre todo.